Hola, mi nombre es Catalina Suitenich, soy académica de la Universidad La Serena y en esta serie de videos daremos curso a lo que corresponde a un proyecto auspiciado por la Vicerrectoría Académica de la Universidad La Serena, un concurso de buenas prácticas docentes donde se plantea la posibilidad de grabar videoclases para el curso de espacios vectoriales y transformaciones lineales de nuestra universidad. En esta primera clase la iniciaremos con el tema de espacios vectoriales y en los próximos videos irán apareciendo los otros temas que comprende cualquier curso de álgebra lineal. En primer lugar definiremos un espacio vectorial sobre un cuerpo K. Debemos tener un conjunto B no vacío y un cuerpo, que en este caso, por simplificar las cosas, vamos a considerar siempre los reales o los complejos. Bien, se debe tener para este conjunto B, que se denota normalmente en forma clásica por la letra B en mayúscula, apelando a lo que es vector, son espacios vectoriales. Entonces se debe tener una ley de composición interna, que la vamos a llamar adición, y que debe satisfacer ciertas propiedades. Bueno, en primer lugar, esta adición o suma debe ser asociativa, también debe cumplir la conmutatividad, es decir, que si sumo los elementos puedo cambiar el orden, debe existir un elemento neutro, que en este caso lo llamé E, de manera que si U lo sumamos con cualquier vector U, lo sumo con este neutro, debe quedar el vector U. La definición clásica de neutro debe ser siempre en ambos lados. Aquí no es tan necesario porque es conmutativo, sin embargo lo vamos a escribir de igual manera. Y también debe existir un opuesto aditivo. Una vez que hemos obtenido el neutro, buscamos, ¿no es cierto?, cuál es el elemento, que lo llamé un tilde en este caso, de manera que si el vector U lo sumo con ese vector asociado a un tilde, debe darme el neutro. Por otra parte, debe existir también una ley de composición externa que vamos a llamar ponderación por escalar. ¿En qué consiste? Es una ponderación de vectores con escalares que ya dijimos que pueden ser reales o complejos. Debe cumplir estas propiedades. Aquí es interesante notar cuáles son las operaciones que se deben escribir y considerar. Por ejemplo, aquí es una especie de asociatividad donde mezcla escalares y vectores. Pero al ver acá, aquí desaparece el asterisco y eso ocurre porque aquí estamos con la multiplicación correspondiente en el cuerpo, que podría ser lo real o lo complejo. Sin embargo, acá es la ponderación por un vector, así que en este caso va el asterisco porque estamos ponderando un vector. Acá la otra propiedad es una especie de distributividad respecto de escalares y vectores. Aquí nosotros podemos ver una ponderación, sumo dos vectores, el resultado es un vector y lo voy a ponderar por un escalar. Bueno, me va a quedar entonces cada vector ponderado y la suma, aquí nuevamente es la suma que he definido en los vectores porque U está ponderado por alfa, es un vector, también alfa ponderado pondera B, es otro vector y estoy sumando vectores. Acá tengo suma de alfa, es otra especie de distributividad, suma de alfa más beta. Este signo que aparece aquí corresponde a la suma de los escalares alfa beta, es decir, podría ser la suma de los reales, que ponderan al vector. Acá cambia la suma de vectores, porque alfa asterisco B es un vector. De igual manera, beta asterisco B es un vector. Luego aquí esta es la suma de vectores. Y acá dice, si usted pondera cualquier vector por la unidad, que en este caso es el 1, ¿no es cierto?, de los reales, el 1 de los complejos, le tiene que quedar el mismo vector. Bueno, lo que vamos a hacer ahora, vamos a desarrollar algunos ejemplos de espacios vectoriales concretos y los vamos a empezar a conocer, porque si bien es cierto, hablamos de espacio vectorial y apelamos a vectores, hay muchos espacios vectoriales que no tienen nada que ver con lo que uno usualmente se imagina que es un vector, una flecha.
y que representan física fuerzas, y hay otras representaciones de los vectores, modelan ciertos fenómenos, pero puede ser, por ejemplo, una matriz, puede ser un polinomio, son espacios vectoriales que cumplen esta cantidad de axiomas y por eso se llaman espacios vectoriales. Comenzaremos con un ejemplo que ilustra un espacio vectorial que de alguna forma ya es un poco conocido. Cuando estudiamos los números complejos, vimos que los números complejos eran pares ordenados y también en ese momento se define una suma de números complejos que coincide con esta suma que yo he definido aquí, que es sumar las primeras componentes, y también la correspondiente segunda componente es la suma de I más Y'. Y la ponderación por escalar es también ponderar cada componente del par ordenado por ese escalar alfa. Aquí alfa tiene que ser entonces un número real. Entonces recordemos lo básico que tiene que cumplir esta suma, es una ley de composición interna, es decir, si yo sumo dos elementos de R2, el resultado es un elemento de R2, o sea, un par ordenado. Lo mismo pasa con esta ley de composición externa. Cuando pondero un vector, el resultado es un vector. Es decir, cuando pondero un elemento de R2, el resultado también es un elemento de R2. Un ejemplo de cálculo, supongamos que sumáramos el 2,3 con el 1,5. Dice que la suma usted tiene que realizarla de esta manera. Suma 2 más 1, le va a quedar 3, y suma 3 más 5, le va a quedar 8. Y si pondera, por ejemplo, menos 4 asterisco 1,2, dice que usted tiene que ponderar cada uno de los elementos del par ordenado de cada una de las componentes, así que le va a quedar menos 4, menos 5. Bueno. Esta suma y esta ponderación por escalar tienen también una representación geométrica que tiene que ver con lo que yo expliqué al principio, que se refería a flechas que son modelos de algunos fenómenos físicos, por ejemplo. Bueno, si nosotros consideramos el plano, podemos graficar de alguna manera también estos pares ordenados de la siguiente forma. Vamos a pensar que mi vector B es el par ordenado XY, aquí lo hice, ¿no es cierto? Tomé el vector que tiene coordenadas X, Y, que es ese que está ahí, así que este sería mi vector B. Luego tomé un vector B', que es el que tiene coordenadas X' y prima. Lo hemos dibujado acá. Acá tengo X', coordenada X, coordenada Y y prima. Ahí estamos, entonces este sería el vector B'. Bien, entonces tenemos el vector B y el vector B'. Nosotros hemos estudiado geométricamente cuando uno suma dos vectores, una manera de hacerlo es poner un vector a continuación del otro, B más B', geométricamente, entonces se puede poner un vector a continuación del otro. Es decir, si tenemos el vector P, lo que hago es trasladar el vector B', dice B, acá B', y entonces el vector suma es aquel vector que comienza en el origen y el punto final es el punto final cuando he puesto uno a continuación del otro. Pero otra manera de hacerlo es hacer coincidir el origen de ambos vectores y luego completar el paralelogramo, y entonces el vector suma es la diagonal del paralelogramo. Ese sería entonces el vector B más B'. Si nos fijamos, este vector B más B', que es la diagonal del paralelogramo, coincide plenamente con lo que hicimos acá, que era poner un vector a continuación del otro. Entonces se pueden ver rápidamente, solamente de esta descripción, algunos hechos que son simples de observar. Es exactamente lo mismo.
calcular b más b' que b' más b. Es decir, esta propiedad conmutativa la podemos ver en forma inmediata con esta representación geométrica. Por otro lado, podemos observar que existe un elemento neutro que corresponde al vector que solamente es un punto, ¿ya? Y en ese caso, si nosotros miráramos acá, el vector, entonces el elemento neutro, ese vector E que nosotros hemos notado, correspondería al vector 0,0. Si lo ponemos geométricamente va a ser cierto. Y en el caso del opuesto aditivo, ¿qué tendríamos que hacer para que la suma nos resulte solamente un punto? Entonces el vector b tilde, que nosotros hemos definido como el inverso, como el opuesto aditivo, debería ser aquel vector menos x menos y. Cuando yo represento mi vector menos x menos y, lo que obtengo acá es un vector que tiene la misma magnitud, la misma dirección, pero lo que tiene es sentido opuesto. Es decir, si aquí estaba el vector, aquí estaba la coordenada x, ahora aquí va a estar la coordenada menos x, y acá estaba la coordenada y, más o menos por aquí va a estar la coordenada menos y. Por lo tanto, mi vector va a ser el reflejo, ahí más o menos, el reflejo del vector b, que ahora va a ser este vector, que lo llamamos b tilde, que es el que va en sentido contrario y tiene la misma magnitud. Luego se puede ver que cuando yo coloco un vector a continuación del otro, lo que me va a ocurrir es que si tengo el vector b y consideramos el vector b tilde, que es el vector que es exactamente idéntico en sentido contrario, cuando yo sume, recordemos que la suma era comienzo con el vector b, pongo a continuación el vector b tilde, me voy a devolver y entonces naturalmente voy a llegar al punto 0, 0. Eso me está diciendo que estos dos vectores son opuestos aditivos. Bueno, las demás propiedades van a ser un poquito más, bueno, aquí solamente nos queda la asociatividad. La asociatividad es bastante más complicado poder hacerlo geométricamente. Y por otro lado, la ponderación por escalar también nos dificulta de alguna manera poder hacer esos cálculos. Recordemos que la ponderación por un vector b, si yo pondero, es decir, si hago, por ejemplo, 2 veces el vector b, geométricamente lo que obtengo, si este es mi vector b, va a ser un vector que conserva la dirección, conserva el sentido, y la magnitud del vector es el 2. En este caso es un 2. Puede ser un medio, un tercio, o en el caso que sea negativo, lo que hace la ponderación es dar un vector en sentido contrario, si fuera negativo. Entonces, probar estas propiedades no resulta tan sencillo si uno quisiera hacerla en general. Sin embargo, la última es bastante clara. Si usted pondera por 1, le queda el mismo vector, obviamente de la definición que acabamos de ver acá. Bueno, un ejercicio interesante que se puede realizar es verificar que el cálculo geométrico coincide con el cálculo algebraico. Me explico. La suma de vectores, vistos como geométricamente como flechas, era la diagonal del paralelogramo que forman ambos vectores. Y la suma algebraica es la que nosotros hemos definido acá. Entonces sería interesante representar dos vectores y verificar que el extremo del vector suma efectivamente tiene componentes x más x' y más y'. Eso lo dejamos como ejercicio al estudiante. Ahora vamos a realizar lo mismo, pero en forma algebraica. Vamos a ir verificando todas las propiedades. Entonces vamos a ver la primera, que era asociatividad. Entonces vamos a tomar 3 vectores, xy más
vamos a ir desarrollando esto para verificar que es exactamente lo mismo que esto por demostrar, ¿no es cierto? Que da lo mismo poner los paréntesis de la otra forma. Entonces vamos a desarrollar esta parte. Aquí tendríamos sí, y como el paréntesis está acá, lo que dice que usted tiene que hacer este cálculo primero. Es decir, le va a quedar x' más x segunda y prima más y segunda. Eso le dice, usted haga la suma común y corriente de números reales. Ahora hay que hacer nuevamente la suma. Entonces nos va a quedar el par ordenado x más x' más x segunda y más y' más y segunda. Eso es entonces el resultado. Bueno, nosotros podemos ver que estos son todos números reales. Luego, en los reales, nosotros sabemos que en R la suma es asociativa. Así que este paréntesis lo podemos cambiar de lugar, así que puedo poner x más x' más x segunda, y aquí podemos hacer lo mismo. Y ya vamos viendo cómo esto va tomando la forma de la suma en R2. Acá esto lo podemos escribir como x más x' y más y', con la suma que nos definieron x segunda, y ahora esto nuevamente se puede escribir como suma en R, así que va a ser xi más paréntesis más. Bueno, y entonces hemos probado la asociatividad y la propiedad que nos interesaba verificar. Ahora verificaremos que se cumple la conmutatividad, es decir, si consideramos un vector xi, lo sumamos con x' y', esto debiera ser igual a demostrar x' y' más x. Eso es lo que debemos demostrar. Bueno, comenzaremos acá nuevamente. Esto es x más x' y más y', con la definición. Pero acá estamos en R, estos son números reales. Luego, sabemos, podemos aplicar la conmutatividad en R. Es decir, podemos cambiar el orden y poner x' más x y' más y. Bueno, y esto por definición es x' y' más xy, que es lo que queríamos demostrar. Entonces también la conmutatividad se cumple. Vamos a continuar con la existencia del elemento neutro. Entonces existe neutro. Bueno, andamos buscando un elemento E que lo vamos a llamar E1, E2, y que lo que tiene que cumplir es que x, y sumado con E1, E2 debe darme xy, y también en otro sentido lo que es innecesario en este caso también debe ser cierto. Bueno, vamos a analizar qué es esto, que va a ser la forma en que normalmente vamos a encontrar los neutros de R.
Entonces vamos a hacer la suma, igualando, nos va a quedar un sistema de ecuaciones, igualamos primera componente con la primera, la segunda con la segunda, nos queda un sistema de ecuaciones de donde se deduce que 1 vale 0 y 2 vale 0, y por lo tanto este neutro que nosotros buscábamos corresponde al 0,0. En el futuro no vamos a usar, para este ejemplo en particular, no vamos a usar el nombre E para el neutro, sino que simplemente vamos a hablar del 0. Ese va a ser el nombre que le vamos a dar al neutro. Continuaremos con la propiedad del opuesto aditivo. Bueno, hay que entender que el opuesto aditivo debe ser diferente para cada elemento. Existe un opuesto aditivo distinto de lo del neutro. El neutro es el elemento neutro y que hace, satisface la propiedad para todos los elementos. Aquí lo que debemos probar, es lo que estoy explicando, que cada elemento, cada vector xy, que lo vamos a llamar B, tiene un opuesto aditivo. Entonces, si nosotros consideramos lo que tenemos que buscar, entonces se busca un vector de tilde que lo vamos a llamar x tilde y tilde, al que al sumar b más b tilde, me tiene que dar el neutro. Y lo mismo que si necesario en este caso, por el asunto de la conmutatividad. Es decir, si yo sumo xy con este elemento que andamos buscando, me tiene que dar el neutro, que en este caso es 0,0. Entonces aquí vemos que x más x tilde tiene que ser 0 y que y más y tilde tiene que ser 0. Un sistema de ecuaciones donde se concluye que x tilde vale menos x y tilde vale menos y. Entonces este opuesto aditivo de tilde es el menos x menos. Entonces la notación que se va a usar, menos b. Esa va a ser la notación que se va a usar para denotar el opuesto aditivo. Entonces, ejemplo, si b fuese el menos 1,5, entonces este vector menos b sería el 1 menos 5. Si yo lo sumo, obtengo el vector 0,0. Ese es entonces el opuesto aditivo. Continuaremos con las propiedades de producto escalar. Bueno, vamos a comenzar con la primera propiedad de producto escalar. Aquí anoté tal cual corresponde según la operación que realicé. Entonces vamos a ir escribiendo. Aquí tenemos que B lo vamos a considerar igual que antes como el vector xy, y lo que tendríamos que probar acá o demostrar que esto es alfa beta asterisco x. Entonces vamos a desarrollar esta parte. Primero desarrollamos el paréntesis, así que beta pondera, ¿no es cierto?, al vector xy, quiere decir que cada uno de los elementos del par ordenado se multiplican por x. Y ahora nuevamente tenemos que ponderar, así que va a quedar alfa beta x, multiplicamos, ¿no es cierto?, y alfa beta x. Bueno, aquí ahora interesante notar que estamos en los reales. Entonces, en R se tiene asociatividad para la multiplicación. Es decir, esto es una multiplicación, todos mis elementos son reales. Por lo tanto, puedo cambiar de orden el paréntesis, así que eso puede ser alfa beta x, alfa beta y.
Y ahora por definición, esto es alfa beta que pondera al vector xy, que es exactamente lo que queríamos demostrar. Demostraremos ahora la propiedad siguiente. Aquí vamos a reemplazar entonces lo que queremos probar. Alfa más beta son escalares, en este caso números reales, sumados entonces y ponderan al vector xy. Acá lo que debe dar es el escalar alfa que pondera al vector xy, suma de vectores beta pondera al vector xy. Entonces, veamos. Primero esta ponderación me dice alfa más beta multiplica a x, alfa más beta multiplica a x. Aquí podemos ver que estamos nuevamente en R. Todos son números reales y tenemos distributividad en R. Por lo tanto, podemos aplicar esta propiedad, así que sería alfa x más beta x, y aquí sería alfa y más beta y. Y por definición, esto es alfa x, alfa y, sumado con el vector beta x, beta y. Y nuevamente nos podemos referir a la definición. Aquí cada uno está multiplicado por alfa, eso quiere decir que alfa pondera al vector xy. Y acá ocurre lo mismo con beta, beta pondera al vector xy. De manera que la propiedad se satisface también. Continuaremos con esta tercera propiedad, que también es similar a la anterior porque de alguna manera es una distributividad. Vamos a escribir en primer lugar lo que necesitamos demostrar. Tenemos el vector b, lo vamos a escribir igual que antes, x, y, y este vector b', vamos a utilizar x' y. Y esto debe ser entonces alfa asterisco xy más alfa asterisco x'. Esto es lo que debemos demostrar. Veamos. Aquí dice, usted tiene que hacer primero lo que está en el paréntesis, es decir, primero tiene que sumar. Esto sería x más x', y más y'. Acá dice, ahora un vector en R2 lo debe ponderar. Ya sabemos que es multiplicar cada una de las componentes por alfa. Bueno, y nuevamente observamos que estamos en R, alfa, x, y' son números reales. Y tenemos entonces la distributividad en R. Así que podemos aplicar esa propiedad, nos va a quedar alfa x más alfa x', y nos queda la segunda componente, alfa y más alfa y', y nuevamente por definición de suma, esto es alfa x, alfa y, sumado con el vector alfa y', alfa y'. Si nos fijamos, cada una de las componentes está multiplicada por alfa, quiere decir que el vector está ponderado por alfa. Y acá también el vector está ponderado por alfa. Y eso es lo que queríamos demostrar. La propiedad 4 dice que uno, en este caso de los reales, pondera al vector b, me va a quedar el vector b. Bueno, esto es muy simple, observar el 1 de los reales es el 1, asterisco xy, ¿cierto? Me va a quedar xy. Esto es por demostrar. Pero esto es muy sencillo porque es 1x, 1 por y. Y eso es x. Así es que la propiedad 4 es totalmente instantánea. Bueno, interesante decir que en este caso, entonces, R2 es un espacio vectorial
sobre 2 reales. Y esta suma, la suma que definimos aquí, se denomina suma usual. Y también el producto escalar, asterisco, se denomina producto escalar usual, y normalmente no se escribe el asterisco ni tampoco la suma, sino que simplemente se escribe como una suma, el símbolo al que nosotros estamos habituados, x más x', y más y', y el asterisco se omite y simplemente se pone de esta manera. Entonces, cuando nos hablan del espacio vectorial R2 o las operaciones usuales, nos están hablando de esta suma y de este producto escalar. Sin embargo, para ejercitar es recomendable utilizar un símbolo diferente, porque en definitiva es una suma nueva la que estamos definiendo, y para poder entender bien los conceptos es adecuado tener un símbolo nuevo también. Eso es básicamente lo que hemos hecho aquí. En una próxima clase veremos algunos